El Silabario, un podcast cultural. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de El Silabario. Yo soy Ángel Conto y el día de hoy me encuentro en el Centro de la Imagen. Vamos a realizar un recorrido a lo largo de 30 años. Este año el Centro de la Imagen está celebrando 30 años de existencia y para ello vamos a recorrer la exposición Transmigraciones, que justamente hace una revisión de esta historia del Centro de la Imagen a través de su acervo. Acompáñenos. Ya estamos en el Centro de la Imagen, una vez más. Gracias por acompañarnos en El Silabario. Hoy vamos a hacer un recorrido por la exposición Transmigraciones, una muestra que da cuenta de los 30 años de existencia del Centro de la Imagen y por eso estamos aquí para recorrer esta exposición con Alejandro Castellanos, quien es el curador precisamente de esta exposición conmemorativa. Alejandro Castellanos es investigador, es profesor y es por supuesto el curador de esta muestra, como ya decía, que celebra que un 4 de mayo de 1994 abrió sus puertas el Centro de la Imagen, una institución de la Secretaría de Cultura que nació gracias a los esfuerzos de fotógrafos que lucharon porque se visibilizara la fotografía como una práctica artística, que existiera un espacio donde se pudiera estudiar la fotografía, hacer investigación y además presentarla, exhibirla como tal. Y es de esta forma que nace este espacio en el cual estamos hoy. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, Alejandro. ¿De qué va esta exposición? Si tuvieras que definirlo en muy pocas palabras, ¿cómo contarías esta exposición? Gracias por la entrevista. La exposición tiene que ver con la colección del Centro de la Imagen. Yo creo que eso es muy importante subrayarlo en principio, porque quiere decir que esta es una selección de las aproximadamente 13.400 fotografías que tiene la colección fotográfica del Centro de la Imagen. Lo que es la exposición es entonces una selección, digamos, de todo un universo hasta cierto punto de lo que ha sido la fotografía contemporánea en México y se puede decir que en parte del mundo, ¿no? La intención pues, de la muestra es hacer ver que a lo largo de estos 30 años, ¿no?, que tiene el centro, ha ido reuniendo una serie de imágenes que tienen que ver pues, con la historia reciente del país, pero también con la historia reciente del mundo y con los cambios que la fotografía ha tenido en este periodo, ¿no?, que se pueden ver en algunas de las imágenes. Se trata de poco más de 100 autores, mexicanas y mexicanos en su mayoría, pero con una gran participación también de autores extranjeros, que presentan 400 obras fotográficas que, bueno, pues vamos a empezar este recorrido y que, como ya decía Alejandro, cuentan la historia del mundo, pero sobre todo de México, y me parece además muy significativo que justamente inicie este primer núcleo de la exposición que se llama Testimonios, abordando justamente el momento político en el cual sucede la fundación de este Centro de la Imagen. 1994, un año en el cual suceden acontecimientos políticos muy importantes que influyen en el ánimo social, en el ánimo democrático de nuestro país, y que justamente estas primeras imágenes que vemos acá pues van a dar cuenta de eso. Pero cuéntanos de este primer núcleo, Testimonios, Alejandro. Claro, justo la idea es mostrar, digamos, cómo en los años 80, 90, ¿no?, y sobre todo, como bien dicen, en el 94, hay una transición social y política que hoy quizás se ve de la distancia, pero que cuando sucedió, digamos, los que fuimos testigos de este periodo, sabíamos que estaba transformándose el país, ¿no? Obviamente, bueno, se habla mucho del 68, ¿no?, como el antecedente, digamos, de todo el proceso que viene después, que es el de la transformación democrática de México, ¿no? En el fondo, digamos, esa fue la intención de que este recorrido, a pesar de que hay imágenes, digamos, de otros periodos también, ¿no?, y de otros momentos, centrarlo en el 94, ¿no?, y en ciertos momentos históricos, ¿no?, las campañas políticas, digamos, los juicios, incluso a la historia y a los presidentes de esa historia, ¿no?,
y luego pues también ciertos íconos que han quedado, ¿no?, en la memoria colectiva, ¿no?, como son la imagen de los migrantes en la frontera de Elsa Medina o la calavera que va saliendo de la estación Zócalo de Francisco Mata, o sea, ciertas imágenes que de alguna forma van dando cuenta de lo que pues ya es historia hoy, ¿no?, pero que al mismo tiempo ha quedado grabada en nuestras mentes, digamos, ¿no?, de cómo fue el país transformándose a lo largo de estos años, y en particular en el 94, donde, como bien dices, hay toda una crisis, ¿no?, social y política, de la cual, bueno, obviamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio es quizás el momento más importante, junto con lo que fue el levantamiento del movimiento zapatista, ¿no?, pero que lo que dan cuenta sobre todo, y eso es la intención de este fragmento de la exposición, es que el país estaba cambiando rápidamente, estaba sucediendo una crisis terminal de un sistema hegemónico que fue el del Partido Revolucionario Institucional en su momento, y que ese cambio iba a dar pie a una sociedad distinta, que es la que estamos viviendo hoy, ¿no?, una sociedad más abierta y más plural, ¿no?, en la que la confrontación política ya no solo se da de un solo lado, digamos, sino que hay varios frentes en los cuales está sucediendo este cambio político. Es muy interesante este espacio donde confluyen estas imágenes de 1994, porque me imagino que no ha de haber sido nada fácil hacer una selección entre un universo tan grande de fotografías. Aquí vemos, pues bueno, algunas imágenes muy crudas del asesinato, como ya explicabas, de Luis Donaldo Colosio, pero también vemos acá unas escenas como de todo ese contexto que se dio seguido de este asesinato o previo a este asesinato, ¿no? Hay por ahí unas imágenes que hasta podrían parecer fársicas, ¿no?, donde vemos, por ejemplo, a Camacho Solís susurrándole a Carlos Salinas de Gortari, y luego una imagen donde está Luis Donaldo Colosio con Camacho Solís carcajeándose cuando estaban ellos en la disputa de quién iba a ser el candidato, que finalmente no fue ninguno de los dos, ¿no?, ni el presidente. Vemos acá luego a Ernesto Zedillo en el ataúd, y bueno, también imágenes, como ya decías, de otros acontecimientos que estaban cimbrando a México, que tenían que ver con la violencia, con los cárteles de la droga, entre otras temáticas. Y bueno, entre las múltiples temáticas que aborda esta exposición, pues bueno, también se encuentran temas más contemporáneos. Ya iremos a dar un recorrido por la sección que habla justamente del levantamiento de LZLN en 1994, pero antes vamos a otro de los núcleos de la exposición, que tienen que ver con mutaciones, o es así como fue nombrado ese núcleo. ¿De qué trata, Alejandro? Bueno, mutaciones se refiere sobre todo a los cambios que la fotografía ha tenido en este periodo, justamente desde que el centro está funcionando, previos incluso, pero bueno, sobre todo de los años 90 para acá, y que es una relación, digamos, de algunos autores y fotógrafas y fotógrafos que de alguna forma dan cuenta de esos cambios, ¿no? O sea, hay un momento muy significativo culturalmente, que es el de la digitalización, ¿no?, que afecta a todo nuestro sistema político, social, cultural, de todo tipo, que eso viene sobre todo a partir de los años 90, ¿no?, si uno lo empieza a ver con más atención, y eso afectó obviamente la manera en que se producen, se difunden, se analizan las imágenes, ¿no? Es un cambio radical en ese aspecto. Por eso, como subtítulo, este espacio tendría que ver con la tecnología también, ¿no?, la imagen y la tecnología, o sea, La imagen y cómo van, en el caso de la fotografía en particular, hay una relación intrínseca, o sea, su origen es tecnológico y su seguimiento es tecnológico, y se puede decir que hay tres grandes etapas, ¿no?, en la historia de la fotografía. La primera, donde hay una serie digamos, de procesos que son fotográficos, pero que son muy diversos. La segunda, cuando se estandariza, digamos, estos procesos y se vuelve digamos, un medio que además circula profusamente a través de los medios impresos, ¿no?
Y la tercera es la digitalización, o sea, cuando cambia completamente la manera en que pensamos la fotografía, la manera en que la vemos. Sería imposible antes ver este tipo de imágenes a estos formatos, en color, en este tipo de relaciones que incluso no necesariamente tienen que ver con una imagen realista, como era la que se acostumbraba a ver a través de la fotografía, sino con estas maneras en que la fotografía ya se interviene muchas veces digitalmente y semeja a algo que es realista, pero en realidad es algo que el fotógrafo produce en una computadora. Qué interesante. ¿Qué autores vemos en este núcleo? Aquí hay una imagen gigantesca de Raquel Tibol, de la autoría de Pedro Meyer, que además hay que decir que Pedro Meyer y Raquel Tibol fueron de los principales impulsores de la fundación del Centro de la Imagen. Y me llaman mucho la atención estas imágenes, pero ¿qué otros autores vemos aquí? Pues mira, justo lo que acabas de comentar, eso creo que es muy significativo, porque fueron fundadores del antecedente del Centro de la Imagen, que es el Consejo Mexicano de Fotografía en los años 70. O sea, sin duda, por eso es como un homenaje, digamos, a Raquel Tibol, ¿no? Lo que está aquí, porque fue una figura fundamental, no como fotógrafa, sino como crítica de arte para impulsar lo que es el análisis de la imagen fotográfica. Y lo que vemos aquí, digamos, son imágenes, además de estas de Pedro Meyer, son de Gerardo Montiel, Fernando Brito y José Luis Cuevas. Es interesante ver, por ejemplo, el contraste entre las imágenes de Montiel y de Cuevas, porque unas aluden a algo real, que es lo que son los desafortunados asesinatos que suceden día con día en México, en todos lados, y que están ahí puestos, digamos, por la mirada de un fotógrafo de prensa de Sinaloa, pero que hace énfasis, digamos, en lo que implican esos cuerpos, que al lado está una serie de imágenes, en realidad más bien ficticias, hechas por Gerardo Montiel, que aluden esa mismo, digamos, tema de la violencia y de la crisis que implica, ¿no? que estamos viviendo en México, pero que es distinto porque está más, digamos, enfocado en el universo interior del fotógrafo, no en el exterior, como es el caso de lo de Brito. Entonces, esa es un poco la idea de esta secuencia, digamos, hacer ver justo que la fotografía, por un lado, te sigue mostrando la realidad, pero por otro lado te la puede mostrar desde otro ángulo que tiene que ver más con el propio autor de las imágenes, ¿no? Wow. Sí, justo como no solo contar la historia del Centro de la Imagen a través de los años y de los acontecimientos registrados, sino justo de esa evolución de la imagen como también no solo desde lo técnico, sino como una categoría de análisis y como justamente una práctica artística que puede dar cuenta de esos procesos no solo creativos, sino en términos de jugar con los formatos, con las temáticas y con los abordajes. Claro. Y ahora estamos en otro núcleo. Este lleva por nombre Confluencias, y así como hay muchos autores mexicanos y mexicanas en esta exposición, esta parte aglutina fotógrafos y fotógrafas de otros países. Claro, es que es algo creo que muy importante para identificar lo que es el Centro de la Imagen como tal. No es un centro mexicano ni latinoamericano, es un centro internacional de fotografía. Desde el inicio fue pensado así. Y eso, en esta sección alude a eso, o sea, justamente como muchas veces los fotógrafos que forman parte de este espacio tienen que ver con exposiciones que se han presentado aquí, que luego ellos donaron parte de sus piezas o a veces la exposición completa, o bien con autores que en su momento han sido muy significativos para la historia de la fotografía de México o del mundo, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, digo, los temas incluso tienen que ver, digamos, por un lado con las diferentes regiones, ¿no? Asia, Europa, América, ¿no? Pero a su vez con ciertos grupos o ciertos temas que aluden, por ejemplo, las ciudades, ¿no? Las ciudades en América, como puede ser Río, Sao Paulo, Los Ángeles, Brasilia, ¿no? De la cual hay una buena sección. Incluso algunas piezas de autores mexicanos,
como Víctor Flores Olea, que también fue muy importante para la fundación de este lugar y para todo el desarrollo de la fotografía. Sus fotografías de París cuando él era diplomático, ¿no? Y estaba allá en París, son también reflejo de ese contexto, digamos, o de esa idea en la que los fotógrafos, por lo común, también está muy asociada la fotografía al viaje, ¿no? Siempre. Entonces hay fotografías de Venecia, de una comunidad judía ortodoxa en Israel, o sea, de una serie de la Ciudad de México tomadas por Helen Levitt, que es una fotógrafa de Estados Unidos. Es decir, hay una idea aquí también de mostrar que los fotógrafos por lo general también miran el mundo y lo miran, digamos, en diferentes lugares, ¿no? Parte de su tradición, digamos, como autores es salir al mundo, viajar, estar en otros lugares, y eso es lo que muestra un poco este núcleo, ¿no? A veces eso, a veces más bien, por ejemplo, como las de Luis Carlos Bernal, imágenes de las comunidades chicanas, ¿no? O de Charles Biasini, de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, ¿no? Al lado de Ben Fernández, que tiene una serie de imágenes sobre Martin Luther King, o Wendy Watrice con imágenes de, digamos, los cementerios, el cementerio del Memorial de la Guerra de Vietnam. Entre todo esto, por ejemplo, hay una imagen, hay un libro, también hay 3 vitrinas que aluden lo que son los fotolibros, y hay un libro muy especial que es este libro de Eiko Hosoe. Eiko Hosoe es uno de los más importantes fotógrafos del mundo, japonés, que hizo este libro que él donó al Centro de la Imagen, fue de manera muy, muy generosa, ¿no? Son imágenes, es un libro clásico de la historia de la fotografía internacional, y es un libro especial porque, como se ve, está hecho de una manera muy particular, ¿no? Que tiene que ver con cierta tradición japonesa de los libros. Y las imágenes son de precisamente un escritor muy famoso, que es Yukio Mishima, ¿no? Es una de las piezas, digamos, estelares de la colección, porque obviamente increíble, sí. Es algo que refleja también cómo el centro ha sido parte de la historia de algunos fotógrafos reconocidos internacionalmente, como el propio Eiko, que tuvo una exposición en los años 90 en el centro, y luego vino él con un homenaje que le hicieron en Veracruz, de la Universidad Veracruzana, y vino a donar específicamente este libro al centro, ¿no? En recuerdo de la exposición que había tenido. Eso nos da una idea de lo que el centro también tiene como alcance o proyección internacional, ¿no? El respeto que ha generado en el mundo por su actividad. Desde luego, es una de las instituciones pues, más importantes, no solo en México, sino que con esta vocación internacional que hacías bien en recordar, y con este ejemplo además fantástico, pues da cuenta de esa riqueza que hay en esa colección. Y pensaba, y te quería preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicaste a hurgar, a echarte un clavado, a buscar, a transitar entre estos más de 13,000 archivos? Sé que te entregaron una especie de libro como hoja de contactos donde venían todas estas imágenes en más de 2,000 páginas. ¿Cuánto tiempo revisando más de 300 exposiciones de 3 décadas de trabajo, de los acervos que se han ido conformando por donaciones, como ya nos explicabas, del origen del Consejo Mexicano de la Fotografía? ¿Cuánto tiempo, cuántas noches dedicadas a esta curaduría? Bueno, en realidad yo tengo 40 años trabajando en la fotografía, o sea, ya es un rato largo, ¿no? Digamos, y en la investigación, pues, como 30, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, estuve aquí 12 años como director en el centro. Entonces, conozco un poco los antecedentes, pero lo que han venido haciendo en años recientes, que ha sido muy afortunado, es hacer un índice, ¿no? De todas estas imágenes que están en este conjunto, y con ese índice pues uno puede identificar ciertos temas, ciertos aspectos, ¿no? Y obviamente en los últimos 2 años, que es lo que nos llevó a hacer esta exposición en particular, fue tratar de dar como una cierta forma a esta incursión que hicimos. Hay un antecedente también muy significativo, que son 3 números de Luna Córnea, que es la revista o la revista libro del Centro de la Imagen, que se hicieron entre 2011 y 2015 más o menos,
que se llaman Viajes al Centro de la Imagen. Son 3 grandes tomos de, no sé, unas 400 páginas cada uno, que dan cuenta un poco también de lo que es esta colección, desde otras miradas de muchos autores que participaron en esas publicaciones, pero digamos que eso es lo que tiene detrás esto también. Hay muchos trabajos hechos por muchas personas, ¿no?, que han estudiado ciertos temas, ciertos proyectos que se han presentado aquí o que están, digamos, de manera implícita en el desarrollo del proyecto, ¿no?, como platicamos desde lo que fue el Consejo Mexicano de Fotografía, porque la mayor parte de las piezas, o casi más o menos un poco más de la mitad, se puede decir, provienen de ahí, ¿no?, de lo que fue la colección del Consejo Mexicano de Fotografía, que ya veremos un poco más. Pero se puede decir que el trabajo, digamos, nos implicó una cierta atención a estos temas en los que está dividida la exposición, ¿no? Testimonios como referencia de también un proyecto muy importante que tuvo que ver con el centro, que fue la Bienal de Fotoperiodismo, ¿no?, que se realizó entre el 94 y el 2005. Mutaciones, que es esto que comentábamos, ¿no?, que es los cambios tecnológicos y conceptuales en la práctica de la fotografía. Y esto que es Confluencias, que justo da esta idea de cómo a través de este lugar ha habido tantos intercambios, ¿no?, y tantas reflexiones sobre la imagen que no solo tienen que ver con México, sino con lo que pasa en el mundo, ¿no? Pues hay que echarle un ojo, desde luego, a la colección de revistas de Luna Córnea, porque es una publicación indispensable en temas fotográficos y que es una maravilla, y qué bueno que la mencionaste. Y justamente estamos llegando a otra parte de la exposición que también tiene que ver justamente con la Bienal de Fotografía, ¿no? Con artistas Claro. Surgidos a partir o que trabajaron en estas bienales. Y bueno, me gustaría que nos comentes acerca de estas imágenes, pero también me gustaría preguntarte ¿qué obstáculos enfrentaste durante tu gestión al frente del Centro de la Imagen? Bueno, en realidad, sabes, primero platicamos de esto, que es, Okay. o sea, hay un tema que es muy importante. El Centro de la Imagen estos 30 años ha tenido 3 o 4 grandes pilares, ¿no? Uno de ellos es la Bienal de Fotografía, otro es el Festival Foto Septiembre, otro es el seminario de fotografía, ¿no?, seminario de producción fotográfica, que antes se llamó Seminario de Fotografía Contemporánea, es decir, su proyecto de formación, y obviamente Luna Córnea, ¿no? O sea, son como los pilares de este proyecto, además obviamente del espacio en el cual, digamos, en el caso de la Bienal de Fotografía, es creo que un proyecto muy significativo porque va permitiendo que se actualice la colección del centro con obra contemporánea realizada por autores o autoras que pues están en su momento, digamos, de mayor productividad quizás, ¿no? Que es lo que caracteriza ese certamen, donde participan fotógrafos jóvenes o fotógrafos que están ya en una etapa de plena madurez, ¿no? Es lo que caracteriza ese proyecto. Y en ese sentido, pues, la ventaja que ha tenido, la verdad es que ha ido consolidando la colección en su parte contemporánea, ¿no?, que es algo muy importante. Por eso esta serie de estas imágenes que llegan hasta el 21, ¿no?, con esa secuencia que hizo Paula Dávila sobre el tema de la pandemia, ¿no? O sea, por eso también era importante colocar esto aquí, porque era como mostrar, digamos, lo más reciente, ¿no?, o lo más reciente, aunque ya pasaron 3 años, pero acaba de pasar esto, y un poco como lo que se ve en estas imágenes es una capacidad de abstraer, ¿no?, un tema para llevarlo a esto con una secuencia de imágenes que están realizadas en una técnica que es la cianotipia, ¿no?, que es una de las técnicas antiguas de la fotografía, pero que puesta en contemporáneo, digamos, ¿no?, en un lenguaje contemporáneo, pues refleja esta mirada que toca la abstracción, digamos, desde la computadora, que es como están realizados todos estos transcursos o estos recorridos que hace la fotógrafa en su casa mientras está confinada, y luego llevados a una imagen, ¿no?, y a un soporte
totalmente antiguo, digamos, ¿no? En términos fotográficos, pero que refleja, digamos, igual que otras imágenes, ¿no? Las de María Chacucher, ¿no? Que son collage, pero son muy, muy precisos, como pueden suceder ahora con la computadora, ¿no? Que reflejan el tema de la feminidad. Es un poco esto también en esta sección, confluyen 4 miradas de 4 fotógrafas, ¿no? O sea, Paula Dávila, María, Ivonne Venegas y Dulce Pinzón, ¿no? 4 miradas muy diferentes, o sea, cada una muy enfocada en ciertos temas, ¿no? La migración, y las bodas en Tijuana, esta mirada hacia el universo femenino, digamos, o la mirada hacia el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, esta parte, que todas estas son piezas que han ganado la Bienal o han sido menciones honoríficas en ella, o han ganado el premio del público, ¿no? De la Bienal, también reflejan esta situación en la que el Centro de la Imagen va, digamos, actualizando la colección, pero también mirando hacia lo que está pasando, ¿no? Hacia lo que está sucediendo. Y hoy, como sabemos, pues la mirada de las fotógrafas está teniendo cada vez más vigencia y más participación, ¿no? en todo lo que es el universo de la cultura. Y digamos que ya en la segunda parte de la pregunta, ¿no? En lo que se refiere al centro, el problema general del proyecto, que tiene que ver con cualquier etapa, ¿no? Es el del presupuesto. Claro. Obviamente, o sea, eso nunca alcanza, nunca es suficiente, y es un problema que tiene que ver pues con todo lo que implica el campo de la cultura, que nunca va a alcanzar el dinero obviamente para sostener estos proyectos, pero creo que si yo lo veo en términos de lo que es esta colección, lo que sería y lo que en su momento a mí me tocó, digamos, ¿no? En este sentido fue, por ejemplo, incorporar la colección del Consejo Mexicano de Fotografía, ¿no? Que fue en el 2005. Yo creo que esto es algo que es muy necesario identificar. Digamos, este proyecto tiene raíces muy complejas, digamos, que tienen que ver, por un lado, con los fotógrafos, ¿no? Con los fotógrafos que han impulsado el proyecto, con los críticos, como Raquel Tibol, Olivier de Broas, ¿no? Que han sido gente muy importante en la consolidación de este proyecto, pero también, digamos, con todo un proceso de gestión que no se ve, como pasa mucho en todos estos lugares, en los que es muy complejo, digamos, enfrentar situaciones a veces de carencias, que bueno, pero para eso es el trabajo también, ¿no? Y uno tiene que hacerlo y salir adelante. Y en ese sentido el centro tiene, creo que una ventaja, que son los públicos que tiene, ¿no? O sea, siempre hay un público joven, por lo general, que pide o demanda que este lugar se mantenga activo, que haga pues, lo que hace, ¿no? Y creo que eso es lo que le da más sentido, ¿no? Sobre todo porque esa conexión con los públicos que están atentos es lo que permite también que vaya madurando y cambiando su programa. Muy bien, pues vamos a seguir en este recorrido por el Centro de la Imagen, aquí en el Silabario, y vamos a pasar ahora a visitar un espacio en el exterior del recinto, donde vamos a platicar acerca justamente, o a seguir platicando, de 1994. Seguimos en el Centro de la Imagen, haciendo un recorrido muy especial en el marco de su 30 aniversario. Estamos conversando con Alejandro Castellanos, quien curó la exposición Transmigraciones, que justamente hace una revisión de la colección del Centro de la Imagen, y que es lo que estamos conociendo esta tarde. Y ahora estamos en esta parte del centro que presenta una serie de imágenes que nos llevan nuevamente a ese 1994 convulso, que es el año en el que nace el Centro de la Imagen. Y cuéntanos, Alejandro, ¿de qué se trata esta parte de la exposición y cuál es el origen, ¿no? de cómo llegamos a este 1994? Pues justo hay una conjunción, digamos, ¿no? Entre lo que fue una casualidad que en este caso tratamos de aprovechar en alguna medida
para dar cuenta otra vez de un acontecimiento histórico que además hoy se conmemora, que son los 30 años digamos, del surgimiento del público, ¿no? del EZLN. Y lo que hicimos en esta sección fue tomar como referencia, en principio, un poema de un periodista de Chiapas, Javier Molina, que escribió sobre un fotógrafo que es José Ángel Rodríguez, sobre la obra de este fotógrafo. El poema se llama La luz se revela. Y de ahí, digamos, hicimos una secuencia de imágenes que tiene que ver con una crónica, ¿no? La idea de una crónica, porque obviamente entre más conoce uno el tema, más se puede dar cuenta uno de que es sumamente complejo y que la fotografía puede reflejar cierto aspecto, pero no la complejidad del tema, ¿no? Entonces, en principio lo que sí ubicamos fue que era importante para hacer una crónica partir no del 94, sino del 92, cuando hubo una marcha en Chiapas, en San Cristóbal, que generó una imagen icónica que hizo Antonio Turok, que es cuando están derribando la estatua del conquistador Diego de Mazariegos, ¿no? en Chiapas, y que son los mismos, el mismo grupo, por lo que se sabe, que después iba a regresar a San Cristóbal ya en el 94 para tomar la ciudad, ¿no? Como sabemos, la noche del 31 de diciembre, y a partir de ahí empezar a dar a conocer sus demandas, ¿no? Que fueron las que con el paso del tiempo pues hemos ido conociendo cada vez también con más atención, no solo a lo que fue el hecho armado, ¿no? De tomar las ciudades y todo lo que ocurrió en esos primeros días en los que prácticamente se vivió una guerra, ¿no? Sino también en lo que viene a ser después el desarrollo de este movimiento, ¿no? En el cual de alguna forma lo que en el caso mexicano relacionó es todo un proceso que viene sucediendo en América Latina en los últimos años, que tiene que ver con la emergencia de la demanda de los pueblos indígenas por sus derechos. Esa es la intención, digamos, que al final creo que queda en estas imágenes en las cuales, pues al principio obviamente se ven, ¿no? Como muy significativos ciertos temas, como el momento que corta, se puede decir, ¿no? un tiempo en el que eran invisibles, por así decirlo, y marca pues un nuevo tiempo en México, ¿no? Para mirar cómo estas comunidades indígenas se han organizado, están demandando sus derechos y los procesos que se vivieron, ¿no? Como también pues, la Convención Nacional Democrática, la propia lucha de las mujeres en el zapatismo, ¿no? que es otro tema muy importante, la represión que se vivió, porque la crónica, como te decía, es de los primeros años, ¿no? No cubre, no busca, porque era imposible además por el espacio, y tampoco es fácil, o sea, requería todo un trabajo mucho más largo, pienso, o requeriría, ¿no? De hecho hay una exposición en San Ildefonso que más o menos lo cubre, sí. ¿No? Pero en este caso, justo por el espacio mismo, que implica también poner imágenes en gran formato, ¿no? Si no se pierde la dimensión. Intentamos hacer eso, ¿no? Como una crónica que va del surgimiento, el antecedente, los conflictos, ¿no? Los conflictos de la represión que sucede y los asesinatos en Acteal, en otra comunidad que se sabe menos, pero que también sucedieron en Chavajebal, y las imágenes que muchas veces ya se volvieron íconos, ¿no? O sea, muchas personas al ver la imagen de Pedro Valtierra o de Ángeles Torrejón seguro las reconocen, aunque quizás no hayan puesto tanta atención en ellas porque han circulado muchísimo, ¿no? Sí. Como la de Pedro, que fue premio Rey de España, o imágenes que apenas se dan a conocer, como esta de José Ángel Rodríguez, que justamente alude a una de las represiones que fue lo de Chavajebal, ¿no? Justo eso quería preguntarte. Son imágenes que se convirtieron en íconos del movimiento zapatista de liberación nacional, el ZLN,
pero ¿qué tanta movilidad tuvieron en su momento? Dices que esta se está revelando ahora, digamos. Sí, sí. Pero estas eran las que se publicaban en los periódicos. Sí, claro. He visto en los créditos de las imágenes que muchas vienen de las bienales de fotoperiodismo. Claro. Pero ¿cómo se socializaban en ese entonces estas imágenes? Ahora nos parecería lo más natural verlo en el teléfono, en las redes sociales. Sin duda los periódicos están ahí, pero Sí. no se distribuían con la viralidad Sí, que sí. hoy en día. Digamos, esto a lo mejor eran las luces de lo que pasaba, Así es. apenas un destello de lo que estaba pasando en Chiapas, pero no sabíamos tampoco qué más había ahí, ¿no? Sí, tienes razón, digamos, ese es uno de los temas que comentábamos hace rato, ¿no? Parece que fue ayer, ¿no? Como se dice, pero cuando uno lo piensa en esos términos de cómo ha cambiado hoy, ¿no? La manera en que se difunden las imágenes, es muy relevante pensar en que cuando esto empezó, el Internet apenas estaba empezando, digamos, a difundirse masivamente, ¿no? Y como bien dices, o sea, estas imágenes circularon sobre todo en los medios, en la prensa, y a través de exposiciones, a través de proyectos como la Bienal de Fotoperiodismo, que convocaba a los fotógrafos a presentar su trabajo, y algunas incluso, como esta que comentábamos, apenas yo la vi en la exposición que estuvo en San Ildefonso, y de ahí pues la pedimos, ¿no? Para que se pudiera poner aquí, porque son muy significativas, como las de Fabián Ontiveros también, que es un fotógrafo de Chiapas, y que estuvieron en esta exposición de San Ildefonso, o bien estas que son de Arturo Fuentes, el Chato, que también reflejan un poco esto que comentábamos antes, ¿no? O sea, cómo un fotógrafo con una cámara panorámica, ¿no? Que también es otra mirada, ya no es el fotoperiodismo de otros autores, sino es otra manera de enfocar la imagen, ¿no? De hacer la imagen, y eso también me pareció importante, ¿no? Porque va cambiando la fotografía, va cambiando la forma en que los fotógrafos hacen sus imágenes, van interpretando la realidad de otra manera. ¿Desde dónde la interpretas? Y Arturo Fuentes hace el recorrido de la Marcha del Color de la Tierra en 2001, que llega al Zócalo, pero parte de Oventic, que es la imagen de arriba, ¿no? Y cerramos justamente con una imagen que no es fotográfica, ¿no? Que es una imagen muy importante en la historia del movimiento zapatista, porque fue un mural que se pintó en el 98 en la comunidad de Taniperla para celebrar la fundación de un municipio autónomo, ¿no? El municipio autónomo Flores Magón. Un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, ¿no? Es Sergio Valdés Rubalcaba, el checo. Estuvo ahí, le pidieron las personas de la comunidad dado que él sabía pintar y dibujar, trabajar con ellos en hacer una imagen de cómo se veía la comunidad a sí misma. Y él estuvo trabajando con 12 personas de las comunidades, y este mural representa cómo se ven a sí mismas las comunidades del zapatismo. A mí me interesó mucho, después de leer algunos libros, la historia precisamente, y presentarla aquí porque es una reproducción más de un mural que se ha reproducido en muchos lugares, precisamente por dar cuenta de la mirada hacia las propias comunidades, ¿no? Cómo se ven a sí mismas, cómo trabajan, cómo están relacionadas con los guerrilleros, ¿no? Y cómo se sienten protegidas por esa condición, digamos, ¿no? Para poder desarrollar su vida. Entonces, este mural, como que de alguna forma, para mí fue una idea de decir, bueno, esto sigue y seguirá, porque es como las comunidades indígenas se ven a sí mismas, y no solo en Chiapas, sino en otros lugares como Oaxaca, por ejemplo. Y creo que también la idea es romper o sea, el centro de la imagen es un centro que básicamente es de fotografía, pero muchas veces ha presentado otro tipo de piezas que no solo fotográficas, sobre todo video, instalaciones, y en este caso, bueno, pues poner una imagen pictórica de origen, ¿no? Creada por las propias comunidades, me pareció una manera de cerrar este recorrido, ¿no? Por el tema. Muy bella, hay que venir a verla. Y bueno, pues vamos a la parte final de este recorrido. Vamos a ver una serie de imágenes que justamente tienen que ver
con el contexto de esta sección de la cual acabamos de conversar. Así que acompáñenos y no dejen de venir al Centro de la Imagen. Seguimos conversando con Alejandro Castellanos. Estamos en el Centro de la Imagen, visitando esta magna exposición que celebra los 30 años precisamente del Centro de la Imagen, y platicábamos antes del levantamiento del EZLN en 1994 en México, pero ahora estamos en una sección que nos lleva en el tiempo un par de décadas atrás para tratar de entender cómo llegamos a ese 1994. Claro. Esta sección, Confluencias, comienza con una crónica o una visión de la Guerra Fría. Así es. Es un hecho que, digamos, la colección del centro en parte recoge esto que fue la Guerra Fría, y en parte porque tiene en una cantidad significativa de piezas lo que es la vida en Alemania dividida, en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Eso es lo que muestra esta serie de imágenes, que es la vida cotidiana, digamos, en estos dos países en ese tiempo, que es el fin de la guerra, de la Segunda Guerra, es el inicio del campo ideológico dividido entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y todo lo que eso implicó para el mundo, ¿no? Hasta la caída del muro, que al final de este recorrido por Alemania está precisamente una foto de Christa Kouri donde se ve el muro ya derribado, digamos, y los antecedentes, digamos, el vínculo que esto tiene con la sección latinoamericana de la colección es muy significativo, porque obviamente si uno piensa en la Revolución Cubana, piensa uno en la crisis de los misiles, en el Che Guevara, en las posteriores crisis que se van marcando al paso del tiempo, ¿no? Como la serie Lourdes Grobet, que alude justamente la tragedia, digamos, del exilio cubano, ¿no? También, o sea, que el fin... Y al lado, lo que es el proceso argentino, ¿no? El proceso argentino que comienza en el 69 con lo que le llaman el Cordobazo, ¿no? Que es cuando hay toda una etapa de crisis en esta ciudad de Córdoba, en Argentina, la llegada de Perón en el 74, la dictadura en Argentina, las Madres de Mayo, el juicio a las juntas de los militares, ¿no? Con el nunca más, ¿no? del informe que entrega Sábato Alfonsín, y Brasil, ¿no? O sea, Brasil, la dictadura también, con imágenes que al final aparece un personaje muy importante, ¿no? De la historia política del continente, que es Lula da Silva, ¿no? Un sindicalista que aquí se ve en pleno acción, digamos, de resistencia a lo que era el proceso dictatorial en Brasil, ¿no? O sea, este es un poco el contexto de este núcleo que refleja pues ese periodo, ¿no? Entre los años, digamos, el fin de la guerra mundial, de la Segunda Guerra, y los años 80, ¿no? Y con estas postales de Cuba, nos toca ahora mirar hacia las comunidades indígenas en México, y llegamos volvemos a este núcleo, o forma parte de esta sección del núcleo Testimonios, con el cual comenzamos este recorrido, y se llama Comunidades Indígenas. Así es. Sí, de hecho, como comentábamos en el caso del zapatismo, o sea, el zapatismo es un reflejo de algo que es mucho más amplio, que son todos los movimientos indígenas que suceden no solo en México, sino en América Latina. Y hay un antecedente muy significativo en el caso de la historia de la fotografía, que es, digamos, esta mirada antropológica que se ha tenido a lo largo de la historia de México en el caso de la fotografía, y que aquí hay unos ejemplos muy significativos, digamos, de autores que sus series, digamos, han llegado a ser ya, pues, como icónicas también de este tipo de imágenes, ¿no? Pablo Ortiz Monasterio sobre los huicholes, Graciela Iturbide de los Eris, Maya Godet con las comunidades afromestizas de la Costa Chica entre Oaxaca y Guerrero, ENIAC Martínez con los mixtecos, y
esto que antecede precisamente lo que sería el caso del movimiento zapatista, que son los trabajadores migrantes de Guatemala en Chiapas, ¿no? Que al final todos son mayas, o sea, es una zona cultural que no tiene una frontera más que política, pero en realidad es parte de la misma cultura. Y una pieza que nos prestó, es la única pieza de toda la exposición que no es de la colección del centro, es del Chato Fuentes, pero nos las prestó porque a mí me pareció muy significativo, es Oventic, antes de la salida de la caravana que vino a la Ciudad de México, ¿no? Y es un heliograbado que también es una técnica de impresión antigua, ¿no? Y esto nos da pie, digamos, a otra parte de la exposición, que es como el túnel que te lleva al zapatismo, ¿no? O sea, y hablando de la Guerra Fría que vimos antes, es el eco de la Guerra Fría en Centroamérica, ¿no? Como sabemos, o sea, desde el 54, cuando fue la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? Por un golpe de Estado propiciado por los Estados Unidos, empieza a haber una serie de guerras, de guerrillas, primero en Guatemala, pero luego también Nicaragua, El Salvador, que son este muro, ¿no? Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Y lo que eso implicó en el caso mexicano también, que fue en los años 80 el desplazamiento de comunidades completas de indígenas guatemaltecos que cruzaron la frontera hacia México y que se generaron campamentos de refugiados, que son la última serie que se muestra aquí. Pues qué importante esta exposición Transmigraciones, una mirada a la colección fotográfica del Centro de la Imagen. Nos dio mucho gusto que nos hayas acompañado en este recorrido, que nos hayas guiado a través de esta historia, que es la historia de México, pero es también la historia del mundo y la historia del Centro de la Imagen. Vengan al Centro de la Imagen, la exposición va a estar hasta el 31 de julio. Así es. El Centro de la Imagen se encuentra muy cerca del Metro Valderas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un espacio de la Secretaría de Cultura que justo en el contexto de estos 30 años presenta Transmigraciones, una exposición compuesta por más de 400 piezas, más de 100 autores, una gran variedad de temas, ¿no? De historias, de visiones, de asomarse a muchas historias que se cuentan a través de la lente de estos fotógrafos y, por supuesto, este recorrido que hicimos un poco a lo que pasaba en 1994, que es el año de fundación del Centro de la Imagen. Entonces, vengan a recorrer esta exposición. Muchas gracias, Alejandro Castellanos. ¿Te gustaría agregar algo más? No, solo invitar al público, ¿no? Es creo que una oportunidad, como bien acabas de comentar, de mirar un poco nuestro mundo, no solo México, sino el mundo a través de México. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ángel Conto. Les esperamos en un próximo episodio de El Silabario. No dejen de ver los demás recorridos que tenemos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y hasta la próxima. El Silabario, un podcast cultural. Gobierno de México.